Para quienes no lo sepan, el cúmulo de Tesla, digamos de base somos 5 personas que nos encontramos gracias a la ciencia ficción, concretamente gracias a la ciencia ficción mexicana, que a veces puede resultar hasta un tema polémico porque es como la teoría de cuerdas, todavía no sabemos si existe o no existe, según de dónde, según quién lo diga y según de dónde. Nosotros, por supuesto, como algunos la escribimos, decimos sí, sí existe. Ese fue el puente de entrada para que nos juntáramos con gente del área científica de adeveras, de la UNAM, de parte de Sistel Pérez y de David Venegas. Se acercaron a nosotros a decirnos, ustedes hacen ciencia ficción, nosotros hacemos ciencia, y dijimos todos, ¿por qué no nos juntamos y hacemos cosas? Se dice fácil, pero en realidad lo que queremos hacer es un diálogo, porque creemos en la comunicación de la ciencia y en que la literatura, que es parte de las artes, pueden ser muy buenos vehículos de comunicación, pueden ser muy buenos vehículos de transmisión. Nos interesa mucho la ciencia, tanto a quienes escribimos como a quienes hacen ciencia, y nos interesa mucho el arte. Entonces dijimos, pues sí, creemos que el diálogo siempre es muy enriquecedor. Así como en la época victoriana, David siempre lo dice, como en la época victoriana que sí había un puente y sí había un diálogo, entonces nosotros queremos hacer hasta puentes en el tiempo. Y bueno, hoy inauguran estas charlas Gabriela Damián y Amílcar Amaya, que son cumularios, como decimos nosotros, y nos van a hablar esta primera charla de fósiles y mitología, fósiles desde el punto de vista paleontológico y muy estudioso, y mitología desde el punto de vista literario y obviamente histórico. Las siguientes charlas van a ser los siguientes 4 martes, este es uno, van a ser 5 en total, todas son a las 7, y ojalá quieran venir a las otras charlas, además de todas las otras actividades que tiene el Centro Cultural Elena Garro en este verano medio lluvioso, pero siempre es bueno tener algo que hacer por las tardes. Entonces, bueno, ya me callo y los dejo ahí. Gracias. Nada más esperamos que aparezca ahí en pantalla la charla. Bueno, como bien decía Livia Brenda, gracias por la introducción. Estamos muy contentos porque este es nuestro primero diálogo en público, porque la verdad es que tenemos intensas conversaciones entre nosotros en las que verdaderamente aprendemos y queremos trasladar ese diálogo pues, a la comunidad. Creo que de un lado y de otro estamos aprendiendo muchísimo, sobre todo porque pensar desde la ciencia y pensar desde el arte implica como todo un sistema de pensamiento, toda una forma de mirar al mundo que pareciera contraponerse a veces, pero en realidad no. O en realidad se complementan bastante bien, o en realidad podríamos decir que forman parte de una mirada mucho más amplia y mucho más humana cuando las ponemos en juego, cuando las ponemos a conversar. Entonces, bueno, yo soy Gabriela Damián, soy escritora y vamos a empezar primero con la parte que nos ayuda a entender muy bien de qué va la cuestión de hoy, y eso está a cargo de Amílcar. Yo voy a estar metiendo mi cuchara en la parte de la mitología y en las partes de las conversaciones que hemos tenido y que nos han entusiasmado mucho a ambos y que tienen que ver, bueno, con anécdotas y demás, pero desde luego que Amílcar es el experto aquí en fósiles, yo soy la que está aprendiendo un montón, y cualquier cosa, por favor, Amílcar, que no, así no, era de este. Porque además, bueno, esa es otra cosa que hay que entender, no es tanto una corrección o un regaño, sino ayudarnos mutuamente, y porque esto aplica también para el diálogo que queremos mantener con ustedes, con los asistentes a esta charla, sino tratar de entender mejor el mundo en el que vivimos. Entonces, también se trata de perder la vergüenza a no saber o a no tener claros muchos conceptos, y así como yo me despojé de la vergüenza frente
los maravillosos científicos del cúmulo de Tesla, y científicas, que por ahí está Antígona, nuestra fabulosa exobióloga y celebridad, bueno, honradísimos estamos de que esté. Así como nosotros los literatos y artistas perdimos la vergüenza, así queremos que la pierdan ustedes también. Y bueno, al final de esta charla vamos a tener un diálogo en el que ustedes podrán preguntar lo que deseen para entender mejor y pues, para que nos la pasemos muy bien. Entonces no tengan pena. Ahora sí, comencemos. Bueno, precisamente en este tenor de comunicar a la ciencia con el arte, bueno, pues en realidad de todos los aspectos culturales que ha desarrollado nuestra humanidad a lo largo de miles de años, pues uno de los más importantes va a ser precisamente el de su mitología y su, digamos, su edificio de creencias. Y bueno, pues costará un poco de trabajo investigar sobre cómo se conectan los fósiles con la mitología, pero van a ver que, bueno, los humanos, las personas han tenido y tienen unas ideas muy raras, muy curiosas sobre la historia de la vida en la Tierra. Y bueno, pues vamos a ver. Estaba apretando el botón equivocado. Pero no podemos eludir, obviamente, la parte académica del asunto. Y primero lo que debemos respondernos es ¿qué es un fósil? En la actualidad hay muchas acepciones para fósiles. Sí, generalmente lo relacionamos con cosas que nos parecen caducas o decrépitas, viejas, como políticos y cosas parecidas. Pero no, hay una definición muy científica para fósil. Y por lo general suponemos que los fósiles son los huesos de los dinosaurios, carnívoros, herbívoros, lo que ustedes quieran. Pero en realidad la palabra fósil engloba unas cosas muchísimo más amplias, que son básicamente evidencias de vida antigua de cualquier naturaleza. Y esta diapositiva, pues lo que tenemos son algunos invertebrados de hace 4.000 millones de años aproximadamente, también, que se llaman trilobites. Tenemos fósiles de hojas, flores y algunos fósiles que son también hasta cierta forma indirectos, que son las pisadas. Esa que tenemos ahí es una pisada de un dinosaurio. Hay fósiles todavía más indirectos, porque siendo que fósil es una evidencia de vida antigua, pues las huellas químicas que dejan los fósiles a su paso por el mundo, pues también se van a considerar como fósiles o evidencias de vida. Así que, aunque el término fósil, digamos, se utiliza mucho en la actualidad, en realidad es una palabra ya que se utilizaba por ahí del siglo XVI, que fósil viene del latín fodere, que significa excavar. Entonces, y es lo que hay que hacer en la mayoría de los casos para extraer fósiles. Si ustedes recuerdan Parque Jurásico, la primera escena en la que hay unos paleontólogos ahí barriendo con una escobita un poco de tierra, bueno, pues es una visión muy idealizada, como playera exactamente. Es una visión muy idealizada del trabajo que hace el paleontólogo, pero sirve mucho como imagen de referencia. Ahora, tenemos estas dos imágenes aquí para representar ideas muy curiosas sobre la paleontología, bueno, sobre los fósiles. La primera es la portada de un libro de Tito Lucrecio Caro, que era romano, si no recuerdo, ¿verdad? Que se llama de la naturaleza de las cosas. Y es solo una de las cosas raras que van a ver ustedes en esta charla. Tito Lucrecio Caro tenía la teoría de que la Tierra y los elementos que la conforman eran una especie de placenta gigante de la cual todos los seres vivos provenían. Digamos que estos elementos se aglutinaban y de repente, pum, había un ser vivo, ¿no? Y si ustedes se acuerdan de la diapositiva anterior, pues los fósiles casi parecen caricaturas que están grabadas en la roca. Para Tito Lucrecio Caro, los fósiles eran animales que no alcanzaron a aglutinarse y se quedaron impregnados en la roca. ¿Te acuerdas de los engaños del demonio y cosas así? Ah, sí. Ya en la fabulosa Edad Media, que es una de las épocas más locas
la humanidad. A mí me molesta que se le diga oscurantismo, porque en realidad es una locura. O sea, de verdad había unos delirios fabulosos, productos de, pues de mucha imaginación y de mucho esfuerzo por empatar las distintas tradiciones que iban invadiendo Occidente y Oriente. Y una de esas era la idea, a partir un poco de lo que decía Tito Lucrecio, que estos fósiles, o bueno, estos fragmentos de animales y de cosas extrañas, de monstruos que se hallaban en la Tierra, seguramente eran sembrados por el demonio para engañarnos a nosotros los pobres mortales, para confundirnos. Una idea que desde luego era como el eje rector de la moral durante la Edad Media cristiana, durante la Edad Media, sí, que estaba bajo el dominio de Roma, ¿no? Y pues naturalmente nadie sembró eso ahí, ya Amílcar nos dice a qué se refiere, pero desde luego que era una oportunidad también para adoctrinar a los fieles respecto a que había que tener cuidado con los engaños del demonio, ¿no? También, porque en la Edad Media había lugar para todo, también había otras interpretaciones que jugaban a favor de la fe cristiana y que más adelante veremos algunos ejemplos, ¿no? O sea, como los fósiles de repente, a lo mejor no todos eran un engaño del diablo, sino que eran santos. Vamos a ver cómo está ese asunto. Una de las cosas que disparó en nosotros la idea de hablar sobre fósiles y mitología es la imagen que tienen ustedes a la derecha, que representa, en realidad es un detalle de una vasija griega que representa a Hércules o Heracles, que está luchando contra una especie de monstruo marino. Y bueno, la historia dice que va Heracles a rescatar a Hesione, y la condición, como en muchas historias posteriores, es que tiene que vencer a un monstruo. Lo curioso de esa vasija es que, ¿cómo se llama la chica? Meyer. ¿Hesione? No, Adrienne Meyer. Adrienne Meyer se dio cuenta de que esa criatura que está representada ahí tenía demasiado detalle como para hacer una simple representación de un dragón o de una bestia marina. O sea, que tenía muchos detalles, y eso le llevó a pensar que el artista que dibujó la vasija tenía un modelo para basarse a la hora de hacer este dibujo. Y bueno, precisamente esa inquietud que tuvo la autora Adrienne Meyer, a la que le agradecemos mucho, se puso a investigar y dijo, bueno, esto parece un esqueleto de algo, parece un cráneo de algo. Y efectivamente, aunque no era para nada un monstruo marino, no era un dragón, en realidad es el cráneo de una jirafa que vivía en lo que es hoy el mar Mediterráneo. Más adelante vamos a ver de qué otros animales se inspiraron los griegos para desarrollar la mitología tan rica, tan fabulosa que les conocemos hoy en día. ¿Algo que agregar? No. Ok, pero ¿qué es la paleontología? Que no existe como ciencia sistemática y con sus métodos hasta por ahí de 1823 más o menos. La paleontología en realidad es una disciplina que bebe de otras ciencias para desarrollar su trabajo. Y estamos hablando de la química, la geología, la biología, la medicina y la física. Ustedes van a decir, por ejemplo, ¿qué carambas tiene que ver la medicina? Bueno, en estudios muy recientes hemos podido ya relacionar medicina veterinaria, por ejemplo, con los fósiles, y así. Fíjense que antes de entrar a la carrera de biología yo tenía en la cabeza la imagen de los dinosaurios como animales a los que no le pasaba nada. Lo único realmente grave que les pasó fue extinguirse. Pero eran seres vivos que moraban sobre la tierra, y eran seres vivos que tenían actividades, comían, morían, se enfermaban, y hemos podido detectar muchísimas patologías diferentes en fósiles de dinosaurios, de serpientes, aves, la cantidad de seres que ustedes quieran, ¿no? Entonces, la medicina nos permite acercarnos más a los dinosaurios y dejar de mitificarlos para verlos como lo que eran realmente, ¿no?
La física nos ha permitido, por ejemplo, saber cosas tan sencillas como qué tan pesados podían llegar a ser, qué tan rápido se movían, ¿sí? La geología es esencial. La geología es el estudio de la Tierra. Si nosotros somos muy duchos en el estudio de la geología, podemos saber en qué era, en qué periodo vivieron los dinosaurios y otras grandes, otros seres vivos. La biología, es básica, ¿no? Imagínense ustedes que la paleontología es como, hacer paleontología es como si ustedes estuvieran sentados frente a un rompecabezas de 10,000 piezas y tienen a su disposición 20 piezas. Entonces, la paleontología lo que hace es interpretar, a partir de esos pocos datos que tenemos disponibles, reconstruir la vida en el pasado. La química es importantísima porque nos permite saber bajo qué métodos se han preservado los fósiles, ¿no? Y realmente un paleontólogo tiene que saberse todas estas así al dedillo, porque si no, se le van los datos. Ok. Chan, la pregunta interesante. Uno de los momentos más interesantes de nuestro intercambio, que ahí existe casi doctora en biología, se está riendo, fue precisamente la parte en la que discutimos qué era la mitología, porque hay pues un chorro de formas de definir a la mitología según el momento histórico en el que se haya hecho o se haya estudiado a los mitos, al conjunto de mitos que pueblan las diferentes culturas. Esa puede ser una definición de mitología, pero no es realmente la noción de mitología que nosotros estamos utilizando aquí en esta charla. La mitología es el conjunto de historias que las personas a lo largo de la vida, de la historia, han utilizado para explicarse al mundo y su lugar en el mundo. No es los mitos no son como los conocemos hoy en día y los usamos muchísimo, sobre todo en artículos de top 10 de El Universal o de cualquier medio digital, que dicen mitos del vino, mitos de los arándanos, que son como mentiras o son como falsas creencias. Los mitos en su origen son pues casi sagrados o tienen referencia a un conocimiento o aspiran a tener un conocimiento de lo sagrado. Es la raíz de la filosofía, es la raíz de logos, del habla, o es una retroalimentación de nuestra capacidad de hablar y de contar historias y de explicarnos a nosotros mismos el mundo a partir de estar los unos con los otros y dialogar. Entonces, esa es la noción de mitología, que se aleja muchas veces a la que se tiene desde como la rigidez de una definición como más de diccionario o más desde las ciencias, ¿no? Que es como una narración imaginaria, creo que decía la definición, narración imaginaria, que bueno, es mentira. Pero en realidad lo que hace la mitología es utilizar esa unidad tan efectiva de significado que es la historia. Es una sola historia, un cuento, por así decirlo, que tiene o que encierra muchos más significados que una palabra o que una definición. Es decir, los seres humanos necesitamos narraciones para entender mejor el mundo, para entender cosas que son más complejas de explicar. Entonces, una de estas cosas que es bastante compleja de entender es, desde luego, la naturaleza. Entonces, la mitología, en varios sentidos, es una explicación de los fenómenos naturales. También funciona como explicación de muchas otras cosas. Preguntémosle a Eurípides, a todos los que escribieron tragedias, a Homero, etcétera, ¿no? Pero de entrada podríamos decir que sí es una explicación del mundo natural, de cómo nuestra vulnerabilidad, nuestra mortalidad,
se ve amenazada por ese mundo natural y cómo podemos vencerla también. Entonces ahí es donde creo yo que tenemos ese punto de contacto. Y bueno, crear una mitología no es sinónimo de ignorancia tampoco, eso es lo que estábamos discutiendo hace un rato, ¿no? O sea, para la humanidad era obvio que había gigantes en el pasado, y los gigantes se van a encontrar íntimamente relacionados con los descubrimientos de huesos grandes. Y lo que vamos a ver, lo que terminamos dándonos cuenta es que en realidad no podíamos relacionar directamente los huesos de los mamuts con los gigantes. En realidad, si encontraban un hueso grande fuera de un mamífero, de un dinosaurio o de un ave grande, pues automáticamente se convertía en un gigante. Así que esa parte la vamos a dejar un poquito a la interpretación, ¿no? Precisamente de ahí, de esa necesidad de explicar bueno, digamos, muchos fenómenos naturales como la lluvia, las tormentas, los terremotos sobre todo, y además encontrar estas piezas tan raras que estaban preservadas en la roca, pues entonces allí tenemos nuestra unión entre los fósiles y la mitología. Y bueno, yo quería en esta imagen presentarles, por ejemplo, esto de aquí, este de aquí es un hueso de la pierna de un saurópodo. Un saurópodo son estos dinosaurios de cuello largo, no es Photoshop. O sea, realmente eran animales muy grandes, y si yo hubiera nacido hace 200 años y me encontraba uno de esos en el campo, yo hubiera dicho, esa es la pierna de un gigante, ¿no? En el extremo derecho, para ustedes, tenemos lo que son los dientes de tiburón, y con una representación de un naturalista llamado Nicolás Steno, que los acomodó pues hasta cierto punto razonablemente bien dentro de la anatomía de un gran tiburón blanco, ¿no? Pero bueno, no siempre fueron dientes de tiburón, como eran antes estos. Ustedes le ven la forma, ustedes ahora saben que eso es un diente, pero hace 400 años la gente pensaba que eran lenguas de piedra. Además, en algunas explicaciones las lenguas de piedra surgían de la tierra nada más porque sí, ¿no? Pero había otras personas que creían que estas, por su forma de punta de flecha, caían a la tierra en lluvias durante los eclipses lunares. ¿Por qué razón? Realmente no lo entiendo. Es cortesía de uno de los Plinios, ¿verdad? No recuerdo. Plinio el Viejo. Plinio, esa definición de las lenguas de piedra que caen durante los eclipses es... Que Plinio el Viejo era un héroe de la vida real, ¿verdad? Sí, que salvó gente en Pompeya y por eso se murió en la erupción del volcán Vesubio. Plinio es una de esas biografías fascinantes, Plinio el Viejo, y también su sobrino Plinio el Joven. Luego platicamos ahí. Y bueno, todo debía tener una explicación. Era difícil, digamos, estamos hablando, la Edad Media duró cerca de 1000 años, así que mucho de nuestro conocimiento sobre fósiles y mitos viene de esa época. Precisamente por esta idea, por este encaminamiento moral, pues y la falta de la idea del tiempo profundo, que es lo que a los paleontólogos más como nos distingue, que siempre hablamos, bueno, los aficionados siempre hablamos en millones de años. A la gente luego le costaba mucho trabajo eso, y entonces pues tenemos unas ideas rarísimas como las que nacen del descubrimiento de estas conchas de bivalvos, que son animales de dos valvas, de ahí el nombre, son invertebrados marinos, que lo veían y dicen, esto tiene la forma de una garra, y además eran muy grandes. ¿De qué bicho podían ser estas garras? Pues naturalmente eran las garras del diablo, ¿no? Y bueno, son bivalvos del género Gryphia. El SP lo usamos normalmente cuando no queremos o no podemos definir la especie, ¿no? Entonces es como decir Juan Pérez, ¿no? Gryphia SP. ¿Algo que agregar sobre las uñas del diablo? No, pues es una constatación de que en cualquier momento se te podía aparecer. Ya sabemos que uno de los mayores logros de Dios es hacernos creer en el diablo y viceversa, ¿no? Entonces tener esta constatación podía ser muy útil.
durante un periodo en el que se creía que el diablo físicamente podía dejar rastros, y pues ahí tenían como la prueba. ¿Quieres hablar? Bueno, creo que allá, de ese lado, es que del lado veo medio mal, pero ese entierro es pues una de las primeros testimonios de la relación que existe entre los seres humanos y los objetos que haya en la tierra, y que son pues que adquieren un carácter de sagrado, de peculiar, y que a la hora de que muere una persona, ahí es una madre. Eso creo que es en Inglaterra. Ajá. Pues se decora la tumba, ¿no? Entonces la muerte, que está muy vinculada con las creencias religiosas, también están vinculadas pues con una estética, ¿no? Con una necesidad de embellecer pues la vida de quien está ahí, lo que fue la vida de quien están enterrando, y ahí tenemos como un chorro de fósiles. Si se fijan, todo lo que está rodeándola son amonitas, ¿cierto? No, son fósiles de equinodermos. Ya que son bichos similares, perdón, bichos, son gags de la son bichos similares a las estrellas de mar, por ejemplo, y a los erizos. Seguramente, si ustedes han ido a la playa, en algún momento han pasado o han pisado uno de estos esqueletitos que, si son recientes, son muy delgados, parecen domos y tienen como gránulos en la parte de arriba, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo ahí son un montón de ¿cómo les digo? Galletas de mar, son de equinodermos, adornando esta tumba. Ahora, obviamente una parte interesante de esta charla va a ser sí, está para ver cómo se relacionan la paleontología y los fósiles y todo, pero sí hay en México representaciones tales, ¿no? Y en México hay íntimas comuniones entre lo que son los fósiles y los entierros, principalmente. Ustedes pueden ir al Museo del Templo Mayor y van a ver ofrendas en las que se relaciona el inframundo mexica con bichos acuáticos de cualquier naturaleza, ¿no? Estamos hablando de estos equinodermos, dientes de tiburón, las mandíbulas del tiburón sierra, también, que es una curiosidad tremenda. Y bueno, cada una de las secciones de esta charla pues va a tener también cómo se conectan los fósiles con la mitología también aquí en México. Ahora, estas piedritas que están por aquí no son piedritas, son dientes de pescados, fósiles, ¿sí? Y por alguna razón, ya ven que en la Edad Media, y bueno, si ustedes han estado viendo Juego de Tronos, eso de envenenar gente está de moda. Y Juego de Tronos es una fantasía medieval. Bueno, se tenía la idea de que poner en la copa de vino dientes de fósiles de peces limpiaba el vino de todos los venenos. Y además hay ya decíamos que la Edad Media es una época muy loca, pero en la América precolombina y a lo largo de toda América hay una relación también entre los fósiles, principalmente huesos de animales, y pues la curación. Eso creo que tenemos una lámina dedicada a ello, pero sí es, digamos, algo que cruza varias culturas. O sea, es como la idea de que estos restos de animales son capaces de producir efectos benéficos en el organismo de los seres humanos. Y bueno, eso hasta los unicornios, digamos, ¿no? Pero en la América precolombina también ocurría. Era otra técnica, no era nomás sumergir el diente en el vino para comprobar, o bueno, para eliminar el veneno. Operaba de otra manera y ahorita se los platicamos. También tenemos un elemento ampliamente utilizado por los alquimistas clásicos, estas personas que se dedicaban a transformar el plomo en oro, ya saben, facilísimo. Es el electrum, que ahora sabemos que era el ámbar, y tenemos ahí esa pieza ahí, que también igual se utilizaba en diferentes elixires para curar cualquier tipo de manera, la medicina, los medicamentos milagros, pero de la época, ¿no?
Y por último, bueno, vean aquí, esto es igual lo de las lenguas de piedra y todo, pero esto es un fósil de acá, este de acá es un fósil de un tiburón. Lo emparentamos normalmente con el tiburón blanco porque en realidad nos cuesta trabajo imaginarnos otra cosa más grande. Se llama Carcharodon megalodon, o sea, todo en ese nombre refiere a lo que es gigante. La idea de lo gigante. La idea de lo gigante que es. Y Diente grande, ¿no? ¿Cómo? Diente grande. Exactamente, megalodón, exactamente, diente grande. Y bueno, esos son un diente. Los tiburones actuales pueden tener cerca de 300 dientes, entonces imagínense una boca en la que, a ver, completamente abierta, entraba una persona de pie. O sea, era algo espectacular. Y acá tenemos un diente de un tiburón blanco moderno. Precisamente, fósiles en la medicina tradicional mexicana. Estábamos investigando sobre si había esta relación y efectivamente en realidad solo hay un dato, y hasta eso es un poco especulativo, de la autora Meyer, precisamente, que ella habla de que en 1930 un paleontólogo alemán, debo decirles que en las primeras décadas del siglo XX, mucha de la paleontología que se hacía en México corría a cargo de extranjeros, principalmente alemanes. De hecho, los primeros fósiles de dinosaurios mexicanos fueron descritos por alemanes. Y en el municipio de Charcas, al norte de San Luis Potosí, se reporta que la gente que vivía en este pueblo, en una cañada cerca del municipio, colectaban huesos grandes, y ahora sabemos que eran básicamente huesos de mamíferos de la edad del hielo, o sea, estamos hablando de mamuts, perezosos gigantes de tierra, etc. Y los molían, y con ello hacían infusiones tipo té para curar diferentes enfermedades. Y ¿cómo? ¿Los huesos del susto? ¿O cómo era? Ah, sí, los huesos del espanto, que era, también se recolectaban los huesos más blancos que se pudieran hallar, se molían y se les daba en las bebidas, bueno, que aparentemente es algo que podría seguir ocurriendo porque, no sé si a ustedes les haya pasado, que se hayan enfermado de espanto, en mi familia ha ocurrido, que, bueno, tienes un susto muy fuerte y tienes que ir con alguien a que te cure el espanto, ¿no? Que te cure el susto, digamos. Bueno, se supone que estos huesos pulverizados tenían un efecto relajante y te podían curar el espanto y se llamaban los huesos del espanto. También Adrián Meyer encontró que digamos que en varios relatos de ciertas colonias de pueblos originarios en Norteamérica también tenían esta costumbre, a veces quemaban los huesos y a veces los pulverizaban, y también eran como pues, parte de rituales y de consultas que se le hacían pues como al chamán, etcétera, etcétera. Entonces digamos que esta creencia estaba extendida en toda la América precolombina. Y una de las cosas muy interesantes que estaba mencionando Amílcar es que muchos de estos descubrimientos, muchos de estos como elaboraciones y publicaciones en torno a la paleontología en México eliminó el conocimiento de estos pueblos, y muchas veces de una forma bastante peyorativa. Se decía: es que los indios son unos ignorantes, es que no saben nada. Ellos pensaban que eran criaturas, o sea, con esta idea de que la mitología es ignorancia, desdeñaban como el conocimiento de los pueblos originarios, y no se daban cuenta de que también, ya lo veremos también más adelante, que hay incluso en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, incluso se hace referencia a que, bueno, pues se sabía que había habido animales o seres gigantescos, pero que se habían extinguido. O sea, es una creencia que sí tiene esta fabulación, pero al mismo tiempo es un conocimiento muy claro de la naturaleza propia, ¿no? Estos animales no existen más, o sea, es otra época, es otro momento, y es lo mismo que nosotros diríamos ahora, ¿no? Ah, Jurassic Park no es real porque ya los dinosaurios no existen. Entonces, muchos europeos que vinieron a trabajar aquí o que tomaban como base México y Norteamérica y Sudamérica para hacer sus trabajos de paleontología y
identificar, tenían este desdén por el conocimiento que no era para nada ignorante, no era para nada fantasioso ni impráctico, al contrario, era un conocimiento que se incorporaba a la cotidianidad. Y bueno, esta correlación entre la salud humana y los fósiles, bueno, viene desde las primeras ideas que teníamos sobre el origen, por lo menos en esta parte del centro de México, sobre el origen de la humanidad. Si ustedes recuerdan, ha habido diferentes soles y cada uno de esos soles, al final de cada uno viene la destrucción, después viene la reconstrucción y en el caso, pasamos del cuarto al quinto sol. El quinto sol, sí, el quinto ¿verdad? sol. Los humanos que vivimos en esta época fuimos construidos a partir de huesos de seres de épocas anteriores, fuimos amasados con ese polvo de hueso y reconstruidos, y de ahí como que de ahí se relaciona la creación del hombre con la salud del mismo hombre. Y bueno, perdón, que incluso se menciona que, bueno, de forma intuitiva también era algo que veían hacer a los animales, que se comían pues los fósiles o los huesos, los fragmentos de hueso que veían por ahí, y entonces la gente decía, es bueno, y lo utilizaban como suplemento de calcio, por ejemplo. O sea, era algo que podía fortalecer a los ancianos y a las mujeres, curiosamente. Que es lo que hacemos hoy, vamos a GNC a comprar nuestros suplementos de calcio, pero digamos que en ciertos poblados se hacía a través de la ingesta de estos huesos. y una de las cosas que nos habría gustado poner dentro de la charla era un detalle que era muy, muy habitual en las colecciones científicas del siglo XIX, y es que ahora tenemos nuestros propios gabinetes de curiosidades, nada más que ahora los llamamos museos. Entonces, quería esta vitrina, que es precisamente es un museo de sitio, un museo de paleontología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde exhiben precisamente estas piezas y lo relacionamos con la historia que les venimos contando, ¿no? Pero bueno, en el siglo XIX los gabinetes eran una mezcla de ciencia con historia y con creación incluso, ¿no? Es que acá tenemos un libro muy maravilloso que es parte de los comunarios de la Biocasa. Eso, gracias. Miren, por ejemplo, ahí hay una sirena, bueno, una quimera. Obviamente es fabricada, está ensamblada. No es de verdad. Lamentablemente no, tengo que decirte. Pero bueno, como eso hay un montón de cosas que sí servían, lo que decías hace rato, ¿no? Que es un afán de preservación, porque muchas veces ya desde el siglo XXI es como un poco escandalosa, ¿no? Por ejemplo, hay un cajón que está lleno de aves, de pájaros de muchos colores, y quizá digamos, híjole, esto se ve muy feo porque son cadáveres de pajaritos y pobrecitos están ahí rellenos de quién sabe qué, y qué mal que los mataron. Pero lo que tú decías, ¿no? Que es una manera de proteger lo que se quiere conocer. El problema de las colecciones es que se les ve como acumulamiento inútil de especies que deberían estar en vida libre y cantando y comiendo, ¿no? Pero en realidad la postura de las colecciones científicas es si quieres proteger algo hay que conocerlo, ¿no? Entonces, desde esa postura funciona una buena colección científica, un gabinete de curiosidades, un museo, ¿no? Esta es una historia muy curiosa. Vean ustedes cómo funcionaba la imaginación humana. Esto es un unicornio. ¿Cómo pasamos de estas figuras tan extrañas a los caballos con mágicos? Los ciervos con un cuerno de la... Porque como la paleontología, muchos de los esqueletos que se encuentran están incompletos, pues por ejemplo lo que nosotros estamos viendo aquí es la defensa, el incisivo de un mamut, que son estos dientes súper desarrollados que tendemos a llamar colmillos, erróneamente. De dos que luego encontramos uno. Y luego encuentran estas cosas que parecen pisadas de astronauta, no, son los molares del mamut.
Y si encontramos uno de estos y luego un molar gigante, pues obviamente el animal que tenía estas piezas era un unicornio, ¿no? De hecho, en algún momento la clasificación científica de estas piezas era Unicornum verum, ¿no? El unicornio verdadero. Y obviamente al ser estos, los unicornios, seres tan únicos y especiales, se pulverizaban los huesos y obviamente tenían una gran cantidad de usos medicinales. Algo que... tenemos otra. Sí, tenemos otra. Bueno, este es uno de los tapices, es uno de 6 tapices que se encuentran en el Museo de la Edad Media en París, que anteriormente era el Museo de Cluny. Y es un tapiz precioso que además está recién restaurado. Como dato curioso, hubo un concurso para restaurar los 6 tapices y lo ganó un grupo de 5 chicas. Vaya, por fin. Y bueno, ya volvió a tener sus colores más vivos y más pues espectaculares. A lo mejor a nosotros no nos parece tan espectacular ya que estamos acostumbrados a YouTube, pero pues en esta época pues esto era el entretenimiento, ¿no? Esto es alrededor del siglo XV, a finales del siglo XV. Fíjense que curiosamente George Sand, la escritora, dató estos tapices cuando los conoció, los dató de ojo por el vestido de la dama. George Sand tenía un gran conocimiento de la moda, ya ven que el conocimiento de la moda sirve. Bueno, este es uno de los varios tapices que hay, como les mencionaba, son 6, y se piensa que están representando a los 5 sentidos más un 6º sentido, que probablemente, bueno, el tapiz es precioso, se llama La Verdad, o La Única Verdad de mi Corazón, y tiene un significado muy misterioso. Nadie sabe a ciencia cierta a qué se refiere, si es como a la intuición o al entendimiento o al sentimiento, pero este está representando a la vista. Si ustedes se fijan, la dama tiene un espejo en la mano y le está mostrando al unicornio su propia imagen. Bueno, el unicornio es una criatura típica de, digamos, de las historias que pueblan la Edad Media, pero la historia del unicornio efectivamente se remonta hasta la antigüedad, incluso también Plinio, ya muy mencionado, lo menciona, lo refiere como una criatura que sí existe, y durante mucho tiempo se creía que era real. Cuando Marco Polo viajó y se encontró con el rinoceronte, dijo: ¿saben qué? El unicornio es mucho más feo de lo que pensaba. De hecho, es bien puerco, le encanta estar revolcándose en el lodo. Yo no sé quién dijo que era una cosa para las doncellas, yo lo vi y no está tan maravilloso. Basada en esta idea del rinoceronte, que en realidad es el verdadero unicornio, Juan Eslava Galán escribió una novela muy interesante que les recomiendo mucho, que se llama En busca del unicornio, que de hecho creo que tiene este mismo tapiz, o uno de estos 6 tapices, no recuerdo si es exactamente este, pero con el lenguaje de un soldado español del siglo XVI, narra cómo los envían a África, cruzan toda África para hallar el cuerno del unicornio y curar la impotencia del rey, porque esa era una de las supuestas propiedades de los cuernos de los unicornios. No sé por qué es la Virgen y las doncellas y el cuerno del unicornio, bueno, no sé, es interesante meternos a ver las relaciones que hay ahí, pero bueno, digamos que aquí lo que se explora pues es que el unicornio es una bestia que solo se puede cazar con la pureza de una doncella, o a través de la pureza del corazón pues de su cazador, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente ya como se dio, el rinoceronte sí es el único unicornio que tenemos en la naturaleza, y bueno, de todas maneras sigue alimentando muchísimo la imaginación humana. Ha cambiado mucho la fisonomía del unicornio. Digamos que la clásica o la más extendida y representada iconográficamente es la de un ciervo con un cuerno en la frente. Más que un caballo, es más parecido a un ciervo, y el cuerno es larguísimo
y marfileño, de color blanco también. Bueno, pueden ver la película de Leyenda, que sale Tom Cruise cuando era bebé. Habla precisamente de esa visión de que los unicornios son atraídos hacia la pureza de las personas. Tenemos ahí una doncella en esta aventura. La vi hace como un año, me pareció fenomenal. Tim Curry hace del diablo. Y si quieren leer una novela donde el unicornio es un animal tan fuerte que da miedo, hay una novela escrita por una mexicana, Verónica Murguía, que está ubicada en la Edad Media, se llama Loba y tiene dragones y unicornios, pero el unicornio que tiene es muy sangriento, se lo recomiendo mucho. Pues sí, al final de la película de La cabaña en el bosque, de Cabin in the Woods, también hay un unicornio que no es muy agradable, termina ensartando a un sujeto. Es que una de sus características es que si no eras puro te mataba. Bueno, es que hay un chorro de analogías, podríamos seguir hablando horas y horas, pero no los quiero aburrir. Pero pues se supone que también el unicornio de alguna manera es una alegoría de Cristo. Y por eso en muchos tapices o en muchas representaciones artísticas el unicornio echa la cabecita en el regazo de la Virgen, porque es una alegoría de la encarnación. Bueno, amonitas. Amonitas. Bueno, las amonitas eran unos animales invertebrados que vivían en la columna de agua, y su existencia puso en conflicto muchas de las teorías que tenemos ahora sobre el desplazamiento de los continentes, y eran la grieta que se abría, o representaban la grieta que se abría entre la ciencia y la religión, porque mucha gente decía, ¿por qué estos animales sabemos que eran marinos? Pero ¿por qué somos capaces de encontrar fósiles de animales marinos en la cima de montañas tan altas como el Everest, que se van más allá de los 8 kilómetros de altura? Bueno, porque la Tierra, en algún momento en los Himalayas, pues en realidad estaban cubiertos por agua, donde vivían estos animales hace más de 65 millones de años, y precisamente se fueron elevando, y son uno de los fósiles más conspicuos que vamos a encontrar alrededor del mundo en casi cualquier continente de la Tierra. O sea, en México tenemos una gran cantidad de depósitos de amonitas, y de hecho las especies que nosotros encontremos y podamos reconocer nos van a decir no solo de qué periodo es ese estrato, no solo de qué era ese estrato, sino de qué periodo, que es una medida de tiempo mucho más específica, y de qué piso, que es una medida de tiempo muchísimo más específica, así de millones de años, ¿no? Entonces son así como tiros de francotirador para decir, pues este fósil, este estrato en el que estás parado es de tal periodo, así, ¿no? Amílcar se emociona con los millones de años, pero creo que es necesario que diga lo del tiempo profundo, porque es un concepto que creo que no está muy extendido de pronto, y es algo que nos ayuda a entender que la vida es una cosa, que el universo es una cosa verdaderamente. Piensen, por ejemplo, en 100 años de lo que sea, 100 años. Caben ahí por lo menos dos generaciones. Ahora, ya en 100 años nosotros podemos estar hablando de abuelos, bisabuelos y tal vez por ahí un tatarabuelo que nos sobreviva, ¿no? La Tierra es un lugar que tiene alrededor de 4.500 millones de años. O sea, la cantidad de generaciones que caben en ese, espacio-tiempo es realmente inconmensurable. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. No hay conexión entre seres humanos y dinosaurios precisamente por esta grandísima barrera del tiempo. Los dinosaurios vivieron sobre la Tierra alrededor de 160 millones de años. Pues, ese es el tiempo profundo. Es imaginarnos, y a los paleontólogos les cuesta trabajo también, estas grandes tablas de tiempo. ¿Sí? Y luego imaginarse el origen de la Tierra hace 4.500 millones de años, cuando ni siquiera había seres vivos que moraran por ella, es incomprensible, ¿no? Entonces, y las amonitas también tienen su parte en esta historia de la mitología. Ahorita yo lo que quería presentarles era las amonitas desde su punto de vista más biológico. Parecen caracoles, pero no tienen nada que ver con los caracoles panteoneros, por ejemplo, que vemos cuando tenemos ahí en la casa. Eran
parecían pulpos que vivían dentro en el mar, y lo que nosotros estamos viendo aquí es un corte de una monite, donde podemos ver cómo era la fisionomía del caparazón, por decirlo, la concha, que está dividida en cámaras. En estas cámaras los animales producían algún gas que ayudaba a aligerarlo, y si entre mayor cantidad de gas hubiera dentro de la concha, pues estos animales subían o vaciaban de ese gas y lo llenaban de agua, se volvían más pesados y bajaban dentro de la columna de agua. Ahora hace 400 años, 300 años, la gente no sabía estas cosas. Y entonces entramos en la fabulosa historia de Santa Hilda y el poder de la oración. Santa Hilda es esta mujer, esta muchacha, es una santa inglesa que vivió alrededor del siglo VII, nació por ahí del año 704, y se decía que, bueno, Santa Hilda es natural de Whitby, de este pueblo en Inglaterra, y bueno, la abadía de Whitby estaba dedicada a Santa Hilda. ¿Por qué estaba dedicada a Santa Hilda? Bueno, porque en la playa se encontraron numerosas amonitas que podemos ver incluso aquí en el grabado. Que se decía que eran serpientes decapitadas por el poder de su oración. O sea, Santa Hilda era tan poderosa que únicamente con rezar decapitaban las serpientes, decapitaban el demonio, porque obviamente las serpientes, ya sabemos que para esta época ya tenían una relación con el diablo, una relación iconográfica con el diablo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, es muy bonito, bueno, la leyenda dice que Santa Hilda se convirtió en piedra, y se supone que es esa que está ahí, que era parte de la abadía de Whitby. Voy a regresar tantito, porque vean, precisamente esta idea de las serpientes decapitadas viene de que, o sea, bueno, efectivamente parecen serpientes enrolladas, y como que siempre hay una parte que les falta, que bueno, ya sabemos que es de donde salían los tentáculos del animal. Y ahí está la cabecita, se les esculpió. Para que se viera que habían quedado, esas eran como un testimonio pétreo de las serpientes como eran antes de que las decapitara el poder de la oración de Santa Hilda. Y se fijan en la parte de abajo, tiene esas figuras, tiene las amonitas ahí representadas, y bueno, pues era una historia que provocaba muchísimo entusiasmo y muchísimos fieles. Y bueno, hasta que la abadía, cuando se empezaron a destruir todas las abadías allá por el siglo XVI, pues ya se derrulló, y el culto a Santa Rita perduró, pero más atenuado hasta el siglo XIX más o menos. En el principio, el escudo de armas del condado, de la región de Whitby, tenía 3 serpientes enrolladas, pero la presencia de estas amonitas era tan importante que terminaron cambiando las serpientes por amonitas, precisamente. Entonces ya también los fósiles aparecen en los escudos de armas, ¿no? Oye, nos falta un chorro. Ya ahorita que vienes le vamos. Bueno, los La lengua, gigantes son como las amonitas de la mitología. Casi todas las culturas de la humanidad tienen en algún momento algún tipo de gigante. Y en el caso, bueno, la mitología griega, las mitologías griegas y romanas, que son de las que tenemos muchísimo más registro escrito, pues son las que nos alimentan constantemente de estas historias de seres humanos gigantescos. En realidad, ese tipo de rinoceronte prehistórico, que en sus cuernos no se relacionan en nada con los de los rinocerontes modernos, eran muy habituales en lo que es la región del mar Mediterráneo. Si ustedes se fijan, tenemos Rhinoceros pachygnathus. Son 2 nombres porque es el sistema científico que utilizamos para la nomenclatura biológica. El primer nombre es como decir Juan, y el segundo nombre es para decir Pérez, ¿sí? Porque si nos quedáramos con el puro Rhinoceros, de esos hay muchos, ¿no? Pero Rhinoceros pachygnathus nos da una visión más, ya sabemos a qué animal en específico nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Okay? Tengo un nombre muy raro, me llamo Amílcar, y de esos no hay muchos, ¿no? Pero
Amílcar Amaya ya da una especificidad sobre cierta persona. ¿Algo que quieras hablar sobre gigantes? No, vamos a A la ver el siguiente. mapita. Tenemos precisamente, este es un mapa del mar Mediterráneo donde se señalan muchísimos puntos también. Bueno, sí, esta muchacha tan guapa es Atenea y está combatiendo a Encélano, ¿sí lo dije bien? Encélano, que es un gigante, no se ve muy grande junto a ella porque Atenea es una diosa y porque esta representación pues es, digamos, una manera en la que las narraciones mitológicas no tenían como una jerarquía en cuanto a los tamaños apegados a la realidad, pero sí tiene muchas alegorías. Por ejemplo, el escudo que tiene este gigante representa a Sicilia, es el tricleion, es un motivo que se encuentra en varias iconografías de diferentes culturas. En la cultura celta hay también esta forma de 3 piernas, eso es lo que significa tricleion, pero en la cultura celta ya es como más una espiral, son como 3 espiralitas. Y lo que eso quiere decir es que Atenea derrotó al gigante y después, lo que pasa inmediatamente después de esto, es que él se queda debajo de su escudo, o sea, se cae y queda debajo del escudo, es decir, queda debajo de Sicilia y queda debajo, en concreto, del monte Etna. Cuando Atenea lo somete, lo convierte o lo guarda en un volcán. Y he ahí la explicación de por qué un volcán o por qué esta tierra alrededor del gigante se mueve y ruge y causa estragos, porque hay un gigante ahí adentro de la montaña. Y esto fue obra de Atenea y bueno, de todos los olímpicos que derrotaron a los gigantes. No hay que confundir con los titanes, esa es una guerra previa entre los olímpicos y los titanes. Esta es la segunda guerra en donde Gea cobra venganza lanzando a los titanes, cobra venganza de Zeus, que se opuso a su padre y los derrotó a su padre y a los titanes. Y en esta segunda vuelta, en la gigantomaquia, es cuando se derrota a los gigantes y cuando empiezan a formar parte de la geografía del mundo. Entonces hay varios, o sea, esta no es la única, digamos, criatura de esta clase que está sometida y está encerrada en la naturaleza causando estragos, pero digamos que es una bastante clara y todas las claves están aquí adentro. O sea, si sabemos un poquito de los símbolos podemos descifrar de un vistazo, digamos, qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, esto es como fundamental para comprender que de igual manera, no es que los griegos tuvieran mucha imaginación y se inventaran mentiras o cuentitos para interpretar la realidad, sino que era pues toda una cosmogonía, era toda una manera de entender por qué funcionaba el mundo como estaba funcionando. Y eso hay que tenerlo muy claro. Algo que tú mencionabas hace poquito, los seres humanos tenemos diferentes herramientas de conocimiento a lo largo del tiempo. Estas eran las herramientas con que los griegos contaban en ese momento para explicarse el funcionamiento de los movimientos geológicos, ¿no? De los movimientos de la Tierra, de los ruidos extraños que provenían de una montaña, y funcionaban bastante bien, ¿no? Ok. Uno de los gigantes más conocidos de la historia. Si ustedes no han visto un cráneo de cíclope en la vida real, es que no han ido al Museo de Geología de la UNAM. Ahí tenemos un cráneo de mastodonte, que eran mamíferos gigantes muy habituales en esta región del mar Mediterráneo, y entonces siempre les hacía a las personas un ejercicio de la imaginación. Y les decía, imagínense ustedes que son unos griegos que van con sus sandalias y sus patas,
pero no saben que esto era un elefante antiguo, sino que ustedes lo encuentran este gran cráneo enorme y lo primero que se les venga a la mente, ¿qué es lo que se imaginan? Y casi siempre había alguien que me decía, no, pues es que parece el cráneo de una persona gigante. O bueno, pues los griegos tenían esa idea. Y este hueco nasal que tenemos aquí enfrente del cráneo, que bueno, ahí sabemos, porque ahí se anclaban muchos de los músculos de la trompa, pues le daba mucho la idea de que este cráneo tenía un ojo a la mitad de la frente. Sí, entonces, estos acá que tenemos serían los nacimientos, estas estructuras son los nacimientos de los incisivos, de los colmillos, también erróneamente llamados colmillos, de los mastodontes, pero cuando no se encontraban los colmillos, estos eran unos huecos perfectamente vacíos que podían ser la nariz de este gigante. Y entonces, bueno, pues acá tenemos al gigante más famoso de la mitología griega, que se llamaba Polifemo. ¿Y qué hacía Polifemo? Seguro muchos de ustedes se saben esta historia, que está narrada en la Odisea. Y bueno, Odiseo, cuando se encuentra, él y su equipo, sus muchachos se encuentran con Polifemo, pues lo emborrachan y lo engañan. Odiseo le clava una lanza en el ojo y entonces Polifemo empieza a gritar a sus compañeros cíclopes para que lo vayan a auxiliar. El problema es que mientras estuvieron echando el trago, Odiseo le había dicho que se llamaba Nadie. Entonces cuando les gritaba Polifemo a los cíclopes, a los otros cíclopes que lo habían herido, ¿quién te hirió? ¿Quién te hirió? Y él gritaba, ¡Nadie! ¡Nadie! Y entonces pensaban que estaba de broma y no fueron nunca en su ayuda. A la mañana siguiente, Odiseo, que era muy ingenioso y que ya sabemos que esa era como la cualidad principal de este héroe de Gandaya, sugirió que todos se amarraran al vientre de las ovejas de Polifemo, y como pues ya estaba el pobre ciego, cuando el rebaño iba saliendo, iba tocando solamente los lomos para cerciorarse de que no hubieran montado estos hombres a las ovejas, pues ellos estaban ahí abajo atados. Entonces así salieron de la guarida de Polifemo. Bueno, esta era una... quería decirles que durante el barroco Polifemo tuvo un auge, es una época en la que les encantó el motivo del cíclope. Incluso por ahí Luis de Góngora escribió la fábula de Polifemo y Galatea, que ya es como una historia de amor. Si quieren conocer otra faceta de Polifemo, refiéranse a Luis de Góngora. Y bueno, esto es una belleza, es un bosque petrificado. Hay toda un área del estudio fósil que a mí me pareció fascinante y que lamentablemente era muy extensa y no quisimos ya incluirla toda aquí, pero yo le decía a Milka que me fascinaba la idea de paisajes fosilizados, y por así decirlo, es un paisaje fosilizado, es un bosque petrificado. Bueno, precisamente los árboles como elementos vivos pueden pasar por un proceso de fosilización, y hay toda una ciencia dedicada a ellos, pero en el campo de la mitología, pues lo que tenemos aquí eran un montón de huesos, era como una especie de cementerio de gigantes, ¿sí? Los grandes troncos, no solo en esta región de Arizona, sino en cualquier lugar donde se pudieran encontrar árboles petrificados, pues podían pasar como cualquier cantidad de huesos de gigantes. En México no estoy muy seguro en qué regiones hay, creo que Chiapas podría haber, pero este es uno de los más grandes. De hecho es un parque nacional petrificado. Tenemos una acumulación de huesos de gigantes ahí. Aquí llegamos a la parte de los gigantes nacionales. Mucho de bueno, no es mucho, porque en realidad solo hay una o dos referencias que se pueden ubicar en textos.
fue los registros que hacía Bernal Díaz del Castillo en su historia de la Nueva España, y él hablaba de que los tlaxcaltecas le habían narrado la historia de los Quinametzi, que son gigantes que ya existían en este territorio y que se habían extinguido para cuando ellos llegaron. Los Quinametzi o los gigantes, fíjense que cuando estaba yo en la secundaria, en la primaria y todo esto, tenía la idea como de que las culturas mexicanas se habían desarrollado todas al mismo tiempo y así amontonadas. Pero, bueno, la civilización que a mí más me interesaba pues era la que yo había nacido, que era la del Valle de México. Y entonces, pues ya investigando, posteriormente me di cuenta de que en realidad cuando los aztecas que venían peregrinando desde Aztlán hacia el valle, pasaron por Teotihuacán. Teotihuacán era ya una ciudad abandonada. Y ellos, al ver la magnitud de los edificios que habían construido los antiguos teotihuacanos, pensaron que esta ciudad había sido construida por gigantes. Y entonces, bueno, ellos siguieron su camino, pero Teotihuacán, el lugar donde nacen los dioses o la gente se hace Dios, pues pasa a ser, de hecho, un lugar para la peregrinación. ¿Algo que quieras agregar sobre los gigantes nacionales? Bernal Díaz del Castillo, en la crónica, o sea, en el texto, si ustedes compran el libro aquí afuera, por ejemplo, y lo leen, van a encontrarse un fragmento en el que describe cómo se le llevaban diversos obsequios a Hernán Cortés, y uno de esos, bueno, obsequios y maravillas, cosas prodigiosas, y joyas, y alimentos, etcétera, etcétera. Y una de esas cosas prodigiosas era un hueso gigante. Y entonces lo que decían era eso, esta tierra había sido poblada por gigantes, lo que les comentaba yo hace un rato, que era este conocimiento pues nada desencaminado de la realidad. Esa tierra había sido poblada por seres gigantes y ya no existían más, pero existían vestigios. Entonces Bernal Díaz del Castillo narra cómo se para junto al hueso y dice, ¡ay, era más alto que yo! Es uno de esos momentos como de mucho candor que tiene Bernal Díaz del Castillo, porque dice, ¡oh, sí! Y además me imagino su habla castellana, ¿no? Así como muy castiza, ¿no? Sí, era bastante una cosa asombrosa de ver, ¿no? Y pues es muy bonito que a lo largo de esta crónica encontramos otros momentos así y pasan inadvertidos. Es lo que a nosotros nos asombra, ¿no? Cómo a veces esta elaboración mítica o esta elaboración narrativa que está sí revestida de fantasía y revestida del asombro, de la maravilla de los habitantes de esa época, se pasa por alto, o sea, la mirada científica a veces la pasa por alto, y ahí hay hipótesis, o sea, en el mito y en estas narraciones hay hipótesis escondidas y hay conocimiento escondido, ¿no? Entonces, por eso es importante también mirarlas con atención y darles un poco de crédito a las personas que estuvieron antes y lo vivieron, ¿no? No decir, es que eran tontos porque no vivían en el siglo XX, pues no, tenían su propio sistema de conocimiento que muchas veces era muy cercano a la realidad. Sí, en algunos casos las descripciones que se hacían, que hacían los nativos de cada lugar, llegaban a corresponder casi uno a uno con las descripciones con el plan de Linneo de clasificación, que Linneo es el padre de nuestra taxonomía y nuestra forma de clasificar. Pero la gente de cada pueblo tenía su versión de la clasificación, y bueno, cuando llegaba un taxónomo lineano, un taxónomo es esta persona que se dedica a clasificar a los seres vivos, y decía, no, pues es que tu género y tu especie se parecen mucho a mi género y mi especie, ¿no? O sea, era una gran labor de observación que tenían cada una de estas personas. De hecho, Linneo, bueno, ahorita que lleguemos al Kraken. Bueno, yo solo quería agregar que gracias al trabajo de Bernal Díaz del Castillo y de Fray Bernardino Sahagún, tenemos lo poco que se sabe de estas tradiciones y de otras, ¿no? O sea, de Fray Bernardino creo que no encontramos nada, igual otra mención a gigantes y
cuestiones de la medicina, pero si no fuera por estos dos personajes, realmente, ¿qué sabríamos, ¿no? Esto es una cosa muy curiosa. Aquí vamos a pasar a hablar de seres que viven o que vivieron en medios relacionados con el agua. Y este señor de acá, Johann Jakob, ya iba a decir Schnauzer, pero no es Schnauzer. Era un cirujano, era médico, era lo que podríamos llegar a conocer como un naturalista, pero también era una persona que estaba muy dentro de un sistema religioso muy ortodoxo, y durante sus años de investigación se abocó a buscar la verdad sobre el diluvio universal. Él quería encontrar evidencia definitiva de que en el pasado había caído un diluvio tremendo y que había seleccionado a Moisés y a su familia y a los animales que cupieron en el arca, porque obviamente los dinosaurios no cupieron, ¿no? Para salvarse del castigo divino. Y él encontró lo que llamó el Homo diluvi testis. Homo diluvi testis quiere decir el hombre que fue testigo del diluvio. Y lo que, bueno, ya después se descubrió, y en realidad no fue mucho después, de hecho creo que le tocó ¿cómo se dice? Cuando rechazan un trabajo que ya está publicado, a Saussure le tocó que descubrieron que en realidad él no estaba viendo ningún humano que había sido ahogado durante el diluvio, sino que era en realidad una salamandra fósil. Ahora, ustedes ven esto, perfectamente se puede describir el cráneo de un pecador ahí, y las vértebras y todo, y los brazos, y entonces para Saussure era obvio que esto era un ser humano que no se había redimido ni nada y que merecía morir ahogado en el diluvio. Pero, obviamente, en su honor, digamos, le pusieron Chauceri a esta salamandra, porque hay otra cosa que hacen los científicos a la hora de darle nombre a una especie. Muchos, si son los primeros en describirla, le pueden poner el nombre que quieran. Tengo entendido que hay un dinosaurio que se llama, bueno, su nombre de especie es Knopfleri, por Mark Knopfler, el guitarrista de Dire Straits, ¿no? Y así hay una gran cantidad de gente. Hay otro dinosaurio que se llamó Hogwartsi, porque las protuberancias de su cráneo hacían pensar en un dragón, y el descubridor, que era fanático de Harry Potter, dijo, pues le voy a poner Hogwartsi en honor a la escuela de magos, ¿no? Entonces, en honor al torneo de los tres magos, donde había mucho dragón. Y entonces, pues precisamente por eso se ganó el derecho a que le pusieran el nombre a esta salamandra o a este pecador. ¿Algo que quieras comentar sobre? No, de los monstruos acuáticos ahorita vamos a ver esto, aquí que ya llegamos. No sé si algunos de ustedes recuerden esta bonita película Furia de Titanes. Era una de mis favoritas cuando yo era niña. Y a mí se me quedó la idea de que este monstruo era el Kraken, porque así se llamaba en la película. Ahora, el Kraken no es ni el monstruo de esta historia en la mitología griega, ni la verdadera imagen de ese monstruo de la mitología nórdica, que es el Kraken. El Kraken es más bien como un pulpo gigantesco que asolaba los mares del norte. Y acá lo que hicieron en esta película, por supuesto que es un relajo mitológico, está realmente mal documentada, por así decirlo, y su versión del año 2013 o algo así también, y es todavía más fea que esta chafita pero entrañable por los monstruos de Ray Harryhausen. Pero bueno, en realidad sería Cetos, que era un monstruo marino del que se origina el nombre cetáceo, de los grandes habitantes del mar, ¿no? Como las ballenas. De ahí, de ese mito se origina precisamente ese nombre, el Cetos. Ahora, Cetos
ahí lo que está haciendo pues es fastidiar a esa pobre muchacha, y que es la hija de la reina Cassandra. Ahora se me escapa el nombre de la chica. Es Andrómeda, por supuesto, gracias. Andrómeda está a punto de ser rescatada por Perseo. Si recuerdan, en la película llega en una especie de caballo alado, que es desde luego Pegaso, que se dice nace de la sangre de la Medusa, pero Pegaso en esta película está antes de Medusa, porque ahí el joven lleva a Medusa en un saco y petrifica con la mirada, la mirada de la Gorgona petrifica a este monstruo, y así es como lo fosiliza instantáneamente. Y así es como logra vencerlo, ¿no? Esa es una de las versiones del mito, pero se contrapone con la versión, digamos, más extendida en la antigüedad, de que Medusa fue la sangre de Medusa fue la que dio origen a Pegaso. Entonces, bueno, esta es una interpretación. Este monstruo se llama Kraken, pero no es el Kraken. Esto sería más cercano al Kraken, y esto existe, y lo tomó National Geographic. Es un calamar gigante. Es una imagen de hace muy poquito. Sí, es de los 2010, porque los calamares gigantes han estado en la literatura desde Julio Verne y antes, ¿no? Pero no habíamos tenido una evidencia fehaciente de su existencia hasta hace muy pocos años. O sea, sabíamos que existían, se habían encontrado partes de ellos, incluso son sabidas las peleas a muerte que hay entre los cachalotes y los calamares en el fondo del mar, porque llegaban a salir los cachalotes y tenían las marcas de estos chupones que tienen los calamares en sus tentáculos. Pero en realidad no fue sino hasta creo que unos japoneses que tenían unas cámaras en el fondo del mar los tomaron y pudimos ver. Ahora, no son tan grandes, o sea, sí llegan a alcanzar, no sé, unos 10 metros de largo, eso ya es bastante grande, ¿no? Pero, o sea, ya la imagen del calamar gigante atacando barcos y hundiendo al Nautilus y todo eso, bueno, ya es aportación humana. El problema con los calamares gigantes es que si ustedes han comido un pulpo, son muy, muy blandos. Entonces, en realidad, la única parte sólida de su cuerpo y que se puede preservar para el registro fósil, lo que es de hecho muy raro, es lo que conocemos como la rádula, o el piquito que tienen dentro de estos tentáculos al fondo. Tienen un pico que es lo que usan para desgastar pues, la comida, las conchas de caracoles y cangrejos, que es lo que se come. Por eso los calamares y los pulpos son los amos del escape, porque en realidad el límite que tienen de espacio para poder escapar es el lugar por donde quepa la rádula. O sea, se pueden escapar por agujeros súper pequeñitos, mientras quepa la rádula, ellos pasan, ¿no? Hoy en la mañana precisamente estaba viendo un video de un pulpo que se escapó. Era un pulpo como de 2 metros y escapó por un agujero de este tamaño. ¿Sí? O sea, son increíbles realmente. Como en caricatura. Entonces, la gente ya los conocía, los había visto, y asociando su gran tamaño, pues obviamente terminan desarrollando la idea de los krakens y de los pulpos gigantes. Algo que yo quería decir hace rato, justamente, y que va mejor aquí, es que Linneo incluyó al kraken en la primera edición de su clasificación, y después lo quitaron porque era como un monstruo. No, seguramente no era todavía esta época que daba lugar a la duda, o sea que ya se empezaba a decir, no, esta cosa es más bien rollo de la gente que se imagina cosas y no existe. Pero sí, o sea, sí estaba como documentadas varias experiencias de gente que se hacía a la mar y se encontraba con animales grandes de estas características. Y no es que fuera precisamente el kraken, o sea, el monstruo gigante que se comía un barco y era un instrumento demoníaco, sino que era pues un animal peculiarmente grande, ¿no? Bueno, y entonces abandonamos
el mundo del agua y nos vamos al mundo del aire. Aquí tenemos una representación de los animales míticos más famosos, que lo podemos ver formando gárgolas y películas y todo, y es el grifo, que no era un borracho, era una especie de criatura mitológica con cuerpo de león y pico de águila, y el fósil, que está muy bien estudiado de dónde viene esta mitología, que es esto que tenemos aquí, esta silueta, pertenece a un dinosaurio que era muy común en lo que hoy es el centro de Asia, estamos hablando del desierto de Gobi, que se llama Protoceratops. Protoceratops está relacionado de una manera muy distante con otros dinosaurios más conocidos que son los Triceratops. Triceratops quiere decir cara con 3 cuernos. El Protoceratops, proto quiere decir antes de o primero que. Entonces Protoceratops no tiene cuernos, es antes que los Triceratops. Y bueno, ¿cómo surge la idea de los grifos a partir de los esqueletos de Protoceratops? La verdad ustedes lo ven y dicen, no se parece en nada, ¿no? Pero si encuentran ustedes el vestigio fósil, van a ver que tenemos estas estructuras en forma de pico córneo, como de perico, y pues que otros animales aparte de las tortugas tienen un pico parecido, pues las aves o las águilas, ¿no? La gente que era muy imaginativa veía después la gola, que es este adorno craneal que tienen los ceratópidos o dinosaurios parecidos a este, y entonces si lo extrapolaban y decían, no, pues es que son las alas, ¿no? Y luego se iban más atrás y veían las costillas, y bueno, pues las costillas siempre han sido las costillas y las patas. Así, y lo curioso es que en la época en la que vivieron los Protoceratops, que estamos hablando de la era de los dinosaurios, pues estos eran como las vacas de esa época, eran súper abundantes. Las expediciones paleontológicas que han ido al desierto de Gobi han encontrado cientos y cientos de estos animales. Entonces seguramente en el pasado los grifos eran muy habituales. Así que cuando ustedes piensen en un grifo, pues ya conocen a su padre, el Protoceratops, que eran dinosaurios herbívoros. ¿Quieres comentar algo? Bueno, hay una representación cinematográfica no de un grifo, sino, bueno, muy popular, no de un grifo, sino de un hipogrifo, es decir, en lugar del león, las patas son de caballo, pues, Harry Potter nuevamente. Buckbeak, el hipogrifo, si ustedes vieron El prisionero de Azkaban, es una de las, de hecho, o sea, vale la pena el dato, es una de las representaciones más detalladas que se ha hecho de un animal mitológico en el cine. O sea, ver a Buckbeak, que incluso hace del baño a cuadro, es un regalo. O sea, es una de estas cosas de la magia del cine, porque sí fueron muy cuidadosos en hacer coincidir como todos estos elementos anatómicos de distintos animales y animar a un ser vivo que además tiene mucha personalidad, porque es una de esas mascotas entrañables. Entonces, si quieren ver cómo se movería uno, si quieren echar a volar la imaginación, pues quiero que acudan al prisionero de Azkaban. Bueno, aquí también tenemos otra referencia nacional hacia los fósiles. Aquí en medio de la investigación surge que en el norte del país, en la región Yaqui, estamos hablando de Sonora, había registros, un único registro de una historia, de una leyenda de indios de esta región que hablaban de una interacción muy agresiva, muy violenta con aves gigantes. Ahora, en la actualidad no hay un ave gigante que pueda causar como mucho terror, pero hace unos pocos cientos o miles de años habitaban aquí lo que conocemos como el cóndor gigante de California. Y en realidad no es nada descabellado pensar en que estas criaturas pudieron verse involucrado con humanos, y esta leyenda dice que un niño había sido raptado por esta ave gigantesca y había sido llevada el niño había sido llevado a su guarida, y el niño, que era un indio ya que muy valiente, logró, además iba armado con un arco y sus flechas, 4 flechas, la leyenda es muy precisa en el número de flechas, dice 4 flechas, y de 4 flechazos mata a esta ave gigante, regresa al pueblo
y le dice a la gente, oiga, no, pues es que fui secuestrado por esta águila, pero ya, bueno, ave, y la maté, y para qué va, vamos a ver dónde están los huesos, ¿no? Y de hecho, en la región Yaqui es muy rica, igual en depósitos de fósiles de mamuts, mastodontes y mucha fauna pleistocénica, que es de hace miles de años. Yo quiero hacer una pequeña pausa aquí para hablarles de qué tipo de fósiles podemos encontrar en México. En realidad hay lugar para encontrar fósiles de muchos periodos. En Oaxaca están las rocas más antiguas de México y también en Sonora podemos encontrar fósiles de hace 4.000 millones de años, pero en realidad es mucho más habitual encontrar fósiles de hace 10.000, 15.000 años, y eso involucra huesos de mamut, mastodontes, perezosos, camellos. ¿Ustedes van a decir camellos? había camélidos aquí en México, y de hecho, para que se den una idea de cómo era la fauna pleistocénica de hace 15.000 años en el Valle de México, piensen ustedes en una sabana africana, así como la ven ustedes en los documentales del 11 o de National Geographic, o como ustedes quieran. Así era la fauna que vivía en este lado del charco. Obviamente los animales, por lo que vemos en el registro fósil, tenían tamaños muy variados, o sea, había gigantes y había chaparritos. Para que se den una idea todavía más clara, pueden ir ustedes al Museo de Antropología e Historia, y hasta donde yo sé hay un mural donde puede dibujado a tamaño natural de las especies que había en este país, y que además son rarísimas, porque caballos en México, camellos en México, había todo eso, junto con aves gigantes. Los cóndores modernos llegan a medir hasta 3,5 metros con la abertura de alas. Los cóndores gigantes pueden llegar a medir un poco más. ¿Okay? Entonces tenemos también nuestras peleas. No, de verdad, en el piso del metro hay todo este piso gris que tiene el metro, todo está lleno de conchitas. Sí, si ustedes van en el metro y en lugar de preguntarse si a quién van a empujar o algo, van viendo las calizas que tenemos en el metro, van a ver muchas veces estructuras que parecen amonitas, que son circulares y espirales. No son amonitas, son caracoles, pero ustedes están viendo nada más un corte transversal. Son fósiles, exactamente. Y ahora pasamos a los dragones. Los dragones son un enigma, porque, bueno, yo quiero que sean un enigma. A mí me fascinan, son criaturas que además han sido representadas con mucha semejanza a los seres humanos en dos cosas en concreto. Según la tradición de la que sean parte de estos dragones, desde luego, pero generalmente, o sea, por ejemplo, en Europa se los utiliza para representar a la maldad o a la avaricia, o a la maldad por avaricia. Y otra cosa que comparte con los seres humanos es el habla, cosa que a mí me parece fascinante. Este muchacho que está aquí, este dragón japonés, en realidad, y los que vamos a revisar ahorita, en realidad lo que están haciendo es cumplir una función muy propia de los dragones durante un periodo, que fue aparecer en los mapas. Eran como la criatura favorita para los cartógrafos, cuando ya se empezaba a representar el planeta de esta forma, ¿no? En esta ilustración que está hecha sobre madera, está pintada sobre madera, es una ilustración japonesa del siglo XIX y representa, bueno, para nosotros es similar a la figura del Uroboros, que es esta serpiente que se muerde la cola y que representa el infinito, pero digamos que aquí lo que quiere representar es que es una idea extendida en la cultura japonesa de la antigüedad, y es que había un dragón circulando, bueno, en la periferia del mundo, y su movimiento provocaba los terremotos y también pues toda clase de movimientos geológicos, ¿no? Entonces esta es una representación de esa digamos de esos fenómenos naturales que, bueno, tenían como explicación la presencia de una bestia inmensa. Ahora, estos dos globos
son fascinantes porque son los únicos dos. Seguramente ustedes han escuchado la leyenda o saben de que los mapas antes se marcaban como esa porción de tierra que no conocemos o esa porción de mar a la que no hemos llegado, como aquí hay dragones. En latín, hic sunt dragones. Bueno, esta idea de que así aparecía en muchos mapas de la Edad Media está muy extendida, pero en realidad solo está esa inscripción en 2 globos terráqueos, ni siquiera en un mapa, sino en 2 globos terráqueos que son estos. El primero es un huevo de avestruz que tiene grabado el primer mapa. Se dice que este es el primer mapa en el que aparece el Nuevo Mundo, es de alrededor de 1503, y aquel que es de cobre, que es de alrededor de 1504, pero se parece que, bueno, se dice que está relacionada la manufactura de los dos, o sea, que uno fue molde de otro, y también tiene la leyenda hic sunt dracones, pero son los únicos 2 mapas en los que ustedes podrán encontrar. Ahora, ¿de dónde viene esa idea? Bueno, de mapas como este, por ejemplo, no dice aquí hay dragones, pero está representado un dragón. Hay un dragón que se está cargando a ese pobre barco y bueno, da idea de lo peligrosa que podía ser esta zona, ¿no? Ahí, si se fijan, del lado derecho está representado Caribdis, el remolino, que también viene de la Odisea. Se cuenta que la embarcación de Odiseo pasó entre Escila y Caribdis. Escila era un monstruo marino y Caribdis era un remolino tremendo y que bueno, después se utilizó como base para esta idea de entre 2 males el menor, ¿no? O sea, estar entre Escila y Caribdis era así como, esto está Guatemala y Guatepeor, bueno, pues así era, como esa idea. Entre la espada y la pared. O entre la espada y la pared, ¿no? Que de cualquier manera estabas como un poco atrapado, ¿no? Bueno, ahí viene, y dice que es horrenda Caribdis, o sea, peligro, ¿no? Esto es de un mapa un poquito posterior, es de 1539, del obispo Magnus. Y bueno, es una de los muchos mapas. Si les interesa el tema de los mapas, internet es la tierra de los mapas. O sea, si ustedes googlean, van a encontrar maravillas. Como la siguiente. Bueno, solo quería decir que se supone que Ulises escogió, era inevitable pasar entre estas 2 criaturas, pero Ulises prefirió pasar más cerca de Escila, porque si hubiera pasado cerca de Caribdis, todo el barco y toda la tripulación muere. Pero al pasar cerca de Escila, solo una parte de la tripulación pasó a ser parte de la dieta del monstruo marino. De los males el menor, tal cual. Y esta parte es padrísima porque México también tiene su dragón, que hablando de una figura más o menos reptiliana con propiedades místico-mágicas musicales, que en este caso va a ser Quetzalcóatl. Pero Quetzalcóatl, pues, como un buen dios, tiene múltiples formas. Entonces puede agarrar la forma de un humano, puede agarrar la forma de una serpiente emplumada, como ustedes quieran, ¿no? Ese es el logo de mi escuela. Sí. Y bueno, Quetzalcóatl, como todo un héroe, tiene una travesía que va de un lugar a otro, y al llegar a esta región de Temapalco, que yo la verdad la estuve buscando en el mapa y dice que está por Xochimilco, aunque era un dios, de repente los dioses se cansan y se sentó en un lugar y obviamente apoyó las manos en un cerro, en una roca, y Temapalco significa lugar donde están improntas de las manos de alguien. Ahora, ¿esto por qué nos interesa a nosotros? Porque en las leyendas iroqueses, en las leyendas de los nativos norteamericanos, las huellas de dinosaurios son vitales, las usan en una gran cantidad de ritos y están muy emparentadas con su mitología, y para ellos hay algo que es el Gran Espíritu, que en realidad es una especie de deidad multitask, ¿no? Que hace la vida, la muerte, todo está comprendido dentro de este Gran Espíritu. Y obviamente este Gran Espíritu de repente también llega, se sienta, apoya las manos en el suelo y marca cosas como esta. Y
bueno, es muy chistoso porque ustedes pueden fácilmente decir que, ok, esto es la impronta de una mano de 3 dedos, pero a veces lo que pasa es que en las huellas de dinosaurios no se conservan los dedos, solo se conserva lo que sería la parte del talón. Y si son muy creativos, pueden decir, no, pues es que el dios apoyó sus manos, porque si ven un trayecto de huellas, pueden ver varias pisaditas de estas, pero si a veces solo se marca el talón, dicen, es que ahí esas son las nalgas del dios. Entonces se sienta el dios y como es muy poderoso, pues marca la tierra con sus manos y con sus nalgas. ¿Sí? Y ahora, los fósiles de Temacpalco no están registrados, no se sabe dónde están, si es que en realidad están relacionados con fósiles. Pero la idea mitológica es muy parecida, o sea que podría haber una relación muy visible. ¿Quieres comentar algo, Kire? No, que incluso, o sea, otra vez Adrián Mayor comenta esto, que en el nombre está la clave, ¿no? O sea, el nombre del lugar y su relación con otros sucesos tan similares, pues, y bueno, con el testimonio de esa historia en concreto de que Quetzalcóatl hizo un alto y dejó las marcas, pues como que sumando 2 más 2 es esa interpretación como digna de considerarse, ¿no? A ver, esta es otra maravilla de los mapas si ustedes quieren buscarlos. Esta es la tábula peutingeriana, llamada así por Peutinger, que fue la persona que la descubrió, un alemán también. Y bueno, alrededor del siglo IV se hizo este mapa, bueno, no este mapa, sino el mapa en el que está basada esta copia, que es la que sobrevive, que es del siglo XIII, lo copió uno de estos monjes a quienes les agradecemos que se haya pasado toda su vida copiando mapas de la antigüedad. Y es importante por lo siguiente, es un mapa, ¿sí?, del siglo IV que tenía como centro Roma, mostraba un montón de caminos que llevaban a Roma, recordemos el dicho, y marcaba varias zonas con las siguientes inscripciones, ¿no?, las siguientes leyendas. Aquí hay, bueno, en este lugar nacen los elefantes, estaba más o menos por los Himalayas. En este lugar nacen las serpientes, en la región de la India. Y en este lugar nacen seres con cabeza de perro, en Siria. Ahora, estas son nociones, sí, de conocimiento natural, ¿no?, de conocimiento físico de la geografía y de la fauna de estos lugares, pero pues nos parece raro lugar de gente con cabeza de perro, ¿no? Es como, había gente con cabeza de perro. En lugares muy alejados al oriente había gente que tenía un solo pie, o que no tenían cabeza, sino que la cara estaba en el pecho. Exactamente. Así. Entonces, bueno, eso ya nos da una idea de que probablemente era, hasta ahí no llegamos porque hay gente que come, hay gente con cabeza de perro que nos come, ¿no? Pero sí que hay pues testimonios y hay documentos que dan cuenta de cómo el ejército romano sí llegó hasta estos lugares, y lo que sigue, a ver, lo que sigue, es por ejemplo una de esas historias que se originan en este lugar de gente con cabeza de perro. Yo no sé si ustedes lo sepan, ¿conocen a San Cristóbal, que es el santo patrono de los viajeros? Que normalmente se le representa como un señor con un cayado medio encueradín y que trae al niño Jesús en la grupa, sobre los hombros, y que la leyenda dice que San Cristóbal era un hombre que cruzaba, era un hombre de gran tamaño que cruzaba a la gente por un río, o cuando se inundaba, cuando crecía el río, los cargaba y los llevaba, y que una vez se le apareció un niñito, lo cargó, y era tan pesado que casi se hunde San Cristóbal, porque el niño traía encima todos los pecados del mundo, era el niño Jesús, desde luego, y a partir de ahí San Cristóbal se convierte al cristianismo, porque era un pagano. Esa es la leyenda ya de Occidente. En sus orígenes, San Cristóbal era San Cristóbal cabeza de perro, San Cristóbal cinocéfalo, y es porque provenía de esta geografía, o sea, provenía de este lugar. Venía de Antioquía. El ejército romano
que estuvo sitiando el lugar de los Marmaritas, que era a donde pertenecía San Cristóbal, lo tomó como esclavo, se lo llevó, lo obligó a ser soldado y ahí fue donde se encontró con Cristo, en este otro lugar al que lo llevaron. Y bueno, cuando regresó se convirtió en una celebridad porque había conocido a Cristo, aunque tuviera cabeza de perro. Y es muy célebre precisamente esta imagen y el culto a San Cristóbal, cabeza de perro, porque también daba testimonio de que cualquier criatura podía ser una criatura de Dios. Y era un momento en el que se estaba pues extendiendo la religión cristiana, el imperio romano, bueno, que ya era Bizancio, estaba extendiéndose por todo el mundo. Y pues, aunque no tenemos un fósil, ¿no?, de gente con cabeza de perro, sí tenemos esta elaboración, ¿no? Y bueno, hay muchos testimonios que van más allá de cómo se referían en los mapas a los lugares que no se conocían. La leyenda más extendida que ocupa el lugar del Ixun Dragones, de aquí hay dragones, era en realidad aquí hay leones. Eso era lo que aparecía en los mapas para indicar que, así como aquí hay gente con cabeza de perro, la que más abundaba era aquí hay leones, para indicar peligro. Y bueno, Jurassic Park. Bueno, Jurassic Park es una joya del cine, hizo muchas cosas bien y bueno, también tiene su lado malo, porque bueno, nos ha hecho pensar que somos capaces de revivir criaturas que vivieron hace millones de años, cuando no es necesario en realidad, porque los dinosaurios evolucionaron y ahora nos los podemos comer en el año nuevo. Porque yo no sé por qué al guajolote le decimos guajolote 364 días al año y una noche al año le decimos pavo. Cuando todo el año le podríamos decir ex-dinosaurio. Ex-dinosaurio. Y bueno, la idea de Parque Jurásico es un mito moderno, era que podíamos extraer ADN de los mosquitos preservados en el ámbar, pero bueno, sabemos que eso es imposible, porque lo que tenemos ahí nosotros es una impresión en carbono. Ustedes saben que el carbono es un elemento muy abundante en nuestro cuerpo, y ya no hay nada ahí, no hay ADN, no hay carne, no hay linfa, no hay nada vivo, digamos, en el mosquito. Lo que estamos viendo ahí es básicamente una caricatura, un dibujo, una impresión, ¿no? Entonces, ya el mito se ha ido deformando hasta llegar a Jurassic World últimamente. ¿Quieres comentar? No, que es justo lo que tú decías, que es como parte de estas mitologías modernas, ¿no? Y que bueno, el cine, hace rato también cuando veíamos la Furia de Titanes, tiene un gran impacto en la cultura y se van construyendo narrativas alrededor de estas posibilidades, ¿no? Tengo entendido, por ejemplo, que este símbolo de los emperadores que hacían para definir la vida o la muerte viene de una película, de hecho, no de la de Russell Crowe, sino igual una historia de gladiadores, creo que del cine mudo. O sea, y ahora todo el mundo, ahora creemos que así los emperadores definían si vivían y morían. Sí, pero como era cine mudo, pues claro, había que hacerlo de una manera gráfica. Pero es que además, o sea, el cine nos educa, sobre todo sentimentalmente, pero también gestualmente. O sea, el único registro gestual que tenemos, o sea, la foto no sirve para los gestos, porque el gesto implica un movimiento, ¿no? Entonces sí, es curioso cómo tenemos ese registro gestual recreado de la antigüedad, porque realmente no tenemos idea de cómo eran sus gestos, ¿no? Y si vemos películas de los años 40, la gente tenía gestos ya muy diferentes a los que tenemos ahora. O sea, sí cambian, sí, los seres humanos no se expresan facialmente, digamos, con los músculos faciales de la misma manera que hace incluso 20 años, ¿no? Entonces sí, ni modo, hay que recrearlo. Y esto es una cosa muy hermosa que, bueno, forma parte como de este imaginario medio mineral, pero que no es un fósil, y sin embargo son formas que producen asombro, ¿no? Y que vale la pena recuperar. Esta es una fulgurita. Amílcar, ¿tú puedes explicarlo mucho mejor? Bueno, se llaman fulguritas porque se forman de una manera muy especial, muy hermosa y muy peligrosa.
se forman cuando caen rayos sobre cúmulos de arena. Lo que estamos viendo en realidad es arena cristalizada por la acción de un rayo. Además, este está, bueno, invertido porque en realidad se formaría así hacia abajo, pero bueno, lo que estamos viendo es la actividad de un rayo sobre la arena. Y esto no tiene ya nada que ver con la mitología, pero nos pareció una anécdota súper bella. Y además que hay cosas que muchas veces se toman por fósiles. O sea, la gente que está caminando en la playa de repente recoge una fulgurita y dice, esto es fósil de algo. Bueno, a lo más parecido que llegaría a ser sería un fósil de rayo, pero un fósil instantáneo. Pero bueno, es una formación caprichosa de la naturaleza que junto con otras muchas, como las rosas de calcita y formas minerales que son hermosas, despiertan la imaginación y despiertan la narrativa mitológica. Y bueno, con esto terminamos, pero yo quería acabar con una idea que es como un pequeño parafraseo de Platón, que es la filosofía, decía Platón, comienza con el asombro. Y en el cúmulo de Tesla nos gusta pensar que no es la filosofía nada más, sino el conocimiento y la curiosidad y las ganas de estar en el mundo y de describirlo comienzan con el asombro. Y muchas veces el asombro comienza en cosas que están en la naturaleza, pero también que somos nosotros quienes las interpretamos y les damos una forma bella. Y pues ese es, digamos, el objetivo de esta charla, producirles asombro y curiosidad a través del conocimiento científico y el conocimiento artístico, imaginativo. ¿Y tiene usted algo más que agregar? Pues nada, que actualmente tienen a su disposición la biblioteca más grande del mundo, que es el Internet. O sea, es una gran herramienta que con el que pueden ustedes excavar en la historia de la humanidad hasta hace miles de millones de años, y hay que aprovecharla sabiamente pensando en la gente que hace 30 o 40 años o menos incluso, pues no la podía usar, ¿no? Bueno, también había bibliotecas y todo, pero pues Internet, la biblioteca más grande del mundo, y pueden ustedes ver y en realidad esto es una pista en realidad de las cosas asombrosas, maravillosas que hay en el mundo y que sin movernos en nuestra casa podemos conocer, ¿no? Entonces, salvo que tengan alguna duda, pregunta o alguna pregunta que más bien es un comentario, pues estamos abiertos a... Quería comentar algo sobre la Edad Media, que sí, de que la Edad Media era muy loca. En la Edad Media, los baños, como no tenían un drenaje, la popó salía a las calles. La gente la tiraba. Sí. Es conocido el famoso aguas, exactamente, ¿no? Aguas. Sí, en la Nueva España solía gritarse aguas, aguas cuando las doncellas vaciaban los bacines, ¿no? Las vasijas llenas de orines de la gente y de todo. Y si no te quitabas era tu culpa porque ya habían gritado aguas. Y también que si, bueno, tal vez ya hagan una saga de Jurassic World, porque si no se han enterado, van a hacer en 2008, en junio, una película que se llama Jurassic World, El Reino Caído. Ah, muchas gracias. Sí, pues fue el año pasado, fue este año, ¿no? Cuando tuvimos la primera de Jurassic World. Pues este año fue el año pasado. ¿El año pasado? Ah, no, entonces el año antepasado, porque ya estamos en 2017. Sí, a nosotros nos gusta más Jurassic Park. Gusta más Jurassic Park. Francamente, porque por ahí hay algunas, por ejemplo, ¿por qué no pusieron a los dinosaurios con plumas? Si ya sabíamos que los dinosaurios podían tener... Son como pollos. Exactamente, tener esa apariencia pollil. ¿Por qué no los pusieron así en Jurassic World? A nosotros nos dio Franco por aquí, pero bueno, esperemos la segunda parte. Así, bueno, pues es que está hecha para ti, claro. Es para la nueva generación. Así que está muy bien que te guste porque estuvo hecha para ti. Y si quieren ver algo interesante sobre Jurassic World, ahí en el internet, que déjenme decirles que está muy padre ese video sobre Jurassic World, que le ponen
y le ponen Die Jurassic World, LISE. Ay, muchas Pero gracias por el también con tip. los pasos, Ok. déjenme decirles que está muy padre. Muchas gracias por el tip. Lo vamos a buscar. ¿Alguien más? ¿Qué tenemos para la siguiente sesión? Bueno, la siguiente sesión es un repaso por la idea de Dios en la ciencia y en la ciencia ficción. Entonces, si nos gustan acompañar, va a estar David Venegas conmigo aquí arriba. Vamos a eso, hacer un repaso de cómo ha incidido esta pues figura omnipresente en la cultura, en la concepción de la ciencia, y también vamos a hablar de varias historias de ciencia ficción que incluyen a esta figura de muy diversas maneras, sobre todo las más recientes. Vamos a revisar autores como Olaf Stapleton, Philip K. Dick, Ken Liu, Te Chiang, que ahora es una celebridad por Arrival. Si ustedes vieron Arrival, sabrán de qué autor estamos hablando. Es como el nuevo autor de moda, como el nuevo Philip K. Dick o el nuevo Ray Bradbury. Bueno, pues, vamos a tocar algunos de esos autores y vamos a dar una perspectiva histórica de Dios en la ciencia. Eso es el próximo martes a las 7 de la tarde también. Y no sé si alguien más quiere decir algo. Por ahí hay otra pregunta. Bueno, es un comentario. Sí. Llegué tarde, pero para bien o para mal, en esta semana he estado leyendo Las palabras y las cosas de Michel Foucault. Y habla precisamente de cómo en la antigüedad el conocimiento estaba cimentado principalmente en la semejanza, ¿no? Ya Foucault habla de 4 tipos de semejanza, ¿verdad? Pero creo que un punto muy importante de la charla que precisamente fue no de meter el conocimiento antiguo, porque ahora pensamos que somos superiores a las herramientas científicas, sino que hay que pensar que el sistema de conocimiento que se hace entonces era muy distinto. Y no solamente el sistema de conocimiento, sino lo que considerábamos evidencia en el mundo natural. Michel Foucault pone precisamente el ejemplo de que en muchos libros naturalistas del siglo XV no solamente se reflejaban las características de un animal, sino también sus usos medicinales, la iconografía con la que estaba relacionada, las historias que se asociaban a ellos, y pues para ellos eso era parte todavía del mundo natural. Sí, exactamente. De eso se trataba el asunto. Muchas gracias. Bueno, pues creo que vamos a tener que finalizar, porque además sabemos que a las 9 de la noche ya un martes convertimos en ratones. Sí, un martes ya. Yo quiero café con leche porque yo soy una abuela, pero bueno, ustedes a lo mejor quieren por lo menos llegar a casa. Muchísimas gracias por venir. Vengan los siguientes martes. Después de Dios es un alien, viene Dune y la era de los planetólogos. Va a ser una charla fabulosa con Sistey Pérez, con David Venegas y con Amílcar. Después vamos a hablar, David y yo, de Frankenstein y El año sin verano y esta leyenda de la vida de Odati con Mary Shelley, etcétera, etcétera. Y la última charla, que es el 15 de agosto, vamos a hablar de la ciencia que se hace en México y la ciencia ficción que se hace también en México. Así que aquí nos vemos. Muchas gracias. Nos esperamos. Gracias.